Hola. Nos alegra que los programas no dejan indiferente a la gente, que después de verlos, la gente comienza a analizar sus acciones y a trabajar en sí misma. Esto es genial, porque estos programas se crean con el objetivo de ampliar los horizontes del conocimiento y ayudar a quienes están en el camino espiritual, a quienes desean conocerse a sí mismos y al mundo. Tras el lanzamiento del programa sobre ídolos, mi amigo, que ya había participado en los primeros programas, envió una carta interesante. Le gustó mucho el episodio. Le dio lugar a interesantes reflexiones y comparaciones. Mi amigo sugirió que profundicemos en el tema de la publicidad, sobre su impacto, algo que pocos espectadores conocen, pero que resulta muy familiar para quienes se dedican a la producción publicitaria. Tuvimos la idea de invitarlo al estudio, para que pudiera leer sus reflexiones sobre este asunto, y al mismo tiempo, explique sus diversos puntos. Esto es interesante, ya que esta persona tiene experiencia en publicidad, y ha experimentado de primera mano sus ambiguas manifestaciones, y las consecuencias de este impacto en él, y en sus seres queridos. Mi amigo planteó cuestiones muy interesantes. Explicó. ¿Cómo la mente animal motiva a las personas a actuar? ¿Qué motiva a quienes se dedican a la publicidad? ¿Cómo las personas, con sus propias manos e inteligencias, encarnan en la mente de muchos aquello que es contrario a la naturaleza espiritual del humano? Es útil saber esto, al menos para poder ver claramente por uno mismo, para entender a qué se enfrenta la gente, y cómo crear en la sociedad y en uno mismo algo útil para la naturaleza espiritual propia y la naturaleza espiritual de otras personas. Publicidad. ¿Qué sabemos sobre ella? 5 hechos para reflexionar. 1. Cada año se gastan más de $5.000 millones en publicidad en todo el mundo. 2. Las compañías farmacéuticas gastan el doble de dinero en publicidad que en investigación y en desarrollo de medicamentos. 3. La publicidad siempre aborda ciertos temas psicológicos: el autoestima, el miedo, el poder, la imitación. 4. Uno de los métodos más antiguos de publicidad es la motivación sexual. 5. A los 65 años habrás visto alrededor de 2 millones de anuncios publicitarios. ¿En qué gastamos nuestra vida? Lo que entiendo es que has observado lo que está sucediendo en el mundo, en ciertos segmentos. Sí, y obtuve resultados muy interesantes. Y otro punto, cómo llegué a esto, porque ocurrieron algunos momentos en mi vida, y observando a través del prisma de revelarme a mí mismo, mi interior, algunas cualidades secretas, llegué a lo que les voy a contar. Y esto será interesante porque aquí se presenta, de muchas maneras, el supuesto conocimiento secreto del principio animal sobre la manipulación de las personas. Hace un tiempo, me dediqué a la publicidad. Empezando por desarrollar una idea, seleccionando herramientas de influencia, hasta la producción y su difusión en todo tipo de plataformas publicitarias. No es que me gustara mucho este trabajo, pero no tenía otro. En general, lo hacía. Los clientes, en principio, estaban contentos con este tipo de trabajo, con el crecimiento de la reputación de sus empresas, sus ingresos, etc. Incluso aparecieron campañas publicitarias reales, supuestamente exitosas. Pero de repente, en la cúspide de esta supuesta alegría, sentí que, al influir en los botones secretos de la conciencia mente humana, yo estaba cambiando de forma desagradable para mí. Algo me estaba sucediendo. Lo noté y no me gustó nada. No me gustó, es una palabra pequeña, es más grande. Es decir, decidí que tenía que hacer algo. Resulta que me estoy introduciendo en una ilusión, lo que significa que estoy engañando no solo a las personas, sino también a mí mismo. Es más, permito que una fuerza desconocida lo haga a través de mí. ¿De dónde viene el conocimiento? ¿De dónde? ¿Cómo? No tengo un conocimiento tan profundo, por ejemplo, de las influencias de la publicidad, etc. Pero, ¿de dónde viene, sabes, un regalo tan interesante? Es decir, durante la creación de ideas publicitarias, se desató cierta euforia. Al comprender estas influencias manipuladoras, se despertó mi orgullo, por supuesto, porque como soy así, nadie. Trabajando como una sola empresa de publicidad. De hecho, así fue. De nuevo, el animal fanfarronea, pero ya lo sabemos.
Resulta que el orgullo se activó, pero luego se convirtió de repente en vacío interior, en un estado de indiferencia y letargo, indiferencia hacia todo. Con el tiempo, esta resistencia interna a todo esto aumentó. La gota que colmó el vaso fue un incidente que influyó en mi decisión de abandonar esta actividad. Tengo un hijo. Una vez estábamos viendo dibujos animados en la televisión. Dibujos animados regulares de preescolar. De repente, comenzó un bloque publicitario. Empezaron a mostrar un anuncio cuya idea se me ocurrió a mí, y en cuya producción participé. El niño no sabía quién hizo esta publicidad, pero impresionado por lo que vio, comenzó a emocionarse mucho y me dijo que era un producto muy bueno, que definitivamente debería comprarlo. El producto en cuestión era calidad media. El anuncio, aunque bastante sencillo, es colorido y adecuado para el impacto publicitario. Empecé a decirle con calma que no era útil, que el producto no era sano y que, dado que yo había hecho este anuncio, sabía más. Pero de repente, la conversación se interrumpió con una fuerte histeria, y el niño empezó a llorar. Mi hijo no solo creyó en la televisión, sino que, curiosamente, desde la perspectiva de un adulto, empezó a demostrar la veracidad de los anuncios, que tenían razón, que esto es así, que es cierto. Como si algo hubiera cambiado en él, como si alguien lo hubiera reemplazado. Era una persona, luego era otra, la diferencia era tan grande que, por supuesto, me quedé muy sorprendido, incluso atónito. Resulta que mi hijo le creyó a la televisión, no a mí. Esto también, en general, hirió mi orgullo en aquel momento, pero en fin, orgullo es orgullo, pero lo que le ocurrió al niño me causó una impresión mucho mayor. Es cierto que apagamos la televisión inmediatamente, pero el niño gritó, lloró, estuvo agitado un buen rato, y luego se apoderó de él una depresión. Es decir, se quedó allí tumbado, de alguna manera lo calmamos, y entonces, de alguna manera, este ataque fue completamente incomprensible. Fuimos a psicólogos, y les dije que tenía un comportamiento, e incluso, un vocabulario inusual para él, que hablaba como un adulto. Los psicólogos no nos dijeron nada particularmente claro. Mi hijo no solo creía en la televisión, sino que, desde la perspectiva de un adulto, y con un comportamiento, y un vocabulario inusuales en él, comenzó a defender la veracidad de todos los anuncios. Es decir, algo a través de la televisión, mediante la publicidad, despertó negatividad en su subconsciente y probablemente en muchas otras personas. Y me sentí cómplice de esta activación. Eso es lo que era. Claro que no tenía los conocimientos profundos para comprenderlo. Los psicólogos no podían explicar nada con claridad, llamándolo un efecto hipnótico proveniente de la televisión, y un efecto en la frágil psique del niño. Y en cuanto a la publicidad, hablaban con cinismo, básicamente, de que todo el mundo vende ilusiones, y que los anunciantes solo las promocionan. Así es. Muchos años después, tras leer el libro, Alatra, comprendí los procesos que estaban ocurriendo en mi vida. No solo era una comprensión del trabajo del patrón animal, la manipulación, sino también una experiencia de encuentro con las manifestaciones de la mente animal en la vida. Porque al publicitar y manipular la conciencia-mente de las personas, activando su principio animal y fortaleciendo así sus patrones, no solo les causé sufrimiento a ellas y a mí mismo, sino que también serví a la mente animal, desperdiciando mi tiempo en sus objetivos. Esta comprensión me impulsó a desentrañar las causas fundamentales una vez más, y a comprender en mí mismo, si todo esto funciona en mí ahora, y a compartir mis pensamientos. Es cierto que, al recorrer este camino, experimenté una enorme resistencia por parte de mi principio animal, que se manifestó en borrar información importante de la conciencia-mente, para preservar su secreto. Un ataque de pereza, estrechamiento de la conciencia-mente, desenfoque de la atención, un ataque de miedo y orgullo, que, según dicen, que pensarán sobre ti, como tú aquí ya estás avanzando en el camino espiritual, tú mismo lo encontrarás. Pero el camino lo dominará quien lo recorra, y al desentrañar la inmersión en la problemática, aparecieron varias capas de pensamientos. Entonces, la primera capa, la pregunta es, ¿quién me manipula y por qué? Es decir, manipulación o comunicación. Es posible que las personas vivan sin manipulación. Observé en mí el patrón del principio animal, este es el modo de presentación.
Por ejemplo, al encontrarse con personas, especialmente con desconocidos, el animal se presenta como un anuncio de sí mismo, el más maravilloso, y funciona presentando patrones de comportamiento estándar o máscaras según la situación y el propósito de la comunicación. Si los patrones son iguales o similares, la comunicación es exitosa, condicionalmente. Cuando me comunicaba con la gente, lo que se esperaba no era tanto la comunicación como tal, sino la confirmación de mis propios patrones, la corrección de sus objetivos, estos patrones, y sus valores. Resulta que no eran personalidades ni almas las que se comunicaban, sino fantasmas ilusorios consistentes en patrones del principio animal. Es decir, se trataba de una comunicación entre las máscaras del principio animal de ambas personalidades. Esta comunicación entre máscaras se producía de forma automática y velada por la personalidad, porque mi conciencia-mente había crecido junto con estas máscaras y las consideraba parte de sí misma. Es decir, el principio animal de una persona estaba dando una presentación a otra persona. Sí, y en general, no eran las personas las que se comunicaban, sino estos estereotipos. Si los estereotipos de cada uno confirmaban el valor del otro, entonces, la comunicación era exitosa. Pero era necesario. Y las personas se consideraban valiosas, con modelos valiosos. Resulta ser un juego. No son las personas las que se comunican, el alma o la conciencia-mente, solo patrones. Este descubrimiento fue muy sorprendente. Cuando más tarde incluso me comunicaba con otras personas, esto siempre se confirmaba. Es decir, en mi estado habitual de conciencia-mente, resulta que durante toda mi vida no me comuniqué con nadie, sino que participé en una especie de teatro del absurdo, en el teatro de máscaras y roles del principio animal. Que esta conciencia-mente, aunque es divertida, en general, tiene algo de tristeza. Por lo general, estas máscaras, las elegía en la infancia, a partir de la imagen de alguien que me gustaba, como, por ejemplo, las estrellas, así llamadas, o algunas personas que me parecieron interesantes de alguna manera. Alguien influenciable para ti. Alguien influenciable, sí, interesante, a quien me gustaría parecerme. Así, se convirtieron en mis ideales. Y entonces surgió el deseo del principio animal, mi principio animal, de ser así. Es decir, convencionalmente hablando, rico, famoso, fuerte, guapo, atractivo, influyente. Y así sucesivamente. Y se llegó a un acuerdo con la mente animal. Es decir, resulta que esa imagen de mi ideal, se convirtió en una imagen, en la que yo aparecía en lugar de él. Es decir, si había una persona allí, entonces, ya me veía y me sentía así. Deseando esto, dando fuerza a mi atención, tanto en la infancia como en la edad adulta, ese ideal se convirtió en mi demonio, al que serví y le entregué toda mi vida. El demonio no se manifestó abiertamente, obviamente para mi conciencia-mente. Siempre se ocultó tras las máscaras de esos ideales o ídolos, que una vez elegí y que permanecieron en mi inconsciente, como objetivos de vida evidentes. Es decir, lo que amaba. Es decir, resulta que me encantaba esta imagen, esta fotografía, donde yo era ideal, el animal ideal. Bueno, sí. Así es. Es decir, mi amor estaba en algún lugar afuera, no conmigo, no dentro de mí. La sensación era como una embriaguez. Era agradable, mucha fuerza, sin problemas ni obstáculos externos, pero después de eso, venía el vacío, la depresión y el asco. Así era mi vida. Leyendo el libro, Alatra, haciendo prácticas espirituales y, según me parecía, viviendo según valores espirituales, estas anclas en el inconsciente, impedían que mi personalidad alcanzara mis metas espirituales conscientes. Este descubrimiento fue muy interesante, pero aún así llegó un momento en mi vida, en que la sed de ese amor espiritual que proviene del alma, se hizo mucho mayor, incomparablemente mayor, a esta embriagadora atracción de los ideales de los demonios. Y, al despertar por la mañana, lo primero que recuerdo y lo que busco es el estado de amor que proviene del alma. Lo amo, lo deseo, y estoy en este estado constantemente, trabajando y comunicándome. Ahora mi amor vive en mi alma. Siempre está conmigo. No necesito llevarla a ningún lado, protegerla de alguien, perderla o encontrarla algún día. No necesito obligarme a meditar. Me encanta hacerlo. Hay menos esfuerzo en la vida, más amor en todo lo que hago. Si este sentimiento y esta conexión se debilitan de repente, significa que se está gestando una situación desagradable o que algo anda mal en la vida.
Esto se ha convertido en mi apoyo espiritual interior en este momento. Me ayuda a vivir y trabajar. Por supuesto, leer el libro, Alatra, ver artículos sobre él, y ver el programa, Juntos a Solas, también me ayuda mucho. Y no solo leer y ver, sino experimentar lo que resuena en mí, durante este rato. Es decir, esto es lo principal que ocurre. Ni siquiera pensamientos que aparecen, desaparecen y cambian, sino experimentar la vida. Porque a partir de este sentimiento, de esta experiencia, se forma la imagen de mi vida que veo. Es decir, este sentimiento de vida se plasma en palabras, en acciones, en pensamientos, y este sentimiento me guía por la vida. Es como si acabara de empezar a vivir. Sabes, es información realmente interesante. Y al escuchar tus observaciones, es como si intentaras comprenderte involuntariamente. Es decir, algunos momentos de ti mismo, como dices, resuenan. ¿Qué resuena? Y realmente, al observar la vida pasada, muchas personas, incluyéndome a mí, tenían ese patrón. Como dices, se desencadenó una imagen de mí mismo. Es el modo de presentación de algo en general. Sí, es decir, que estás, como estás, te pones correas en los hombros, te cuelgas medallas, dónde estás, en qué situaciones te encontraste, qué hiciste, cómo saliste de ellas, qué gran persona eres, etc. Es realmente muy interesante. De hecho, todo esto se activó a un nivel inconsciente. Y después de leer el libro, Alatra, realmente lo entiendes. De nuevo, planteas una pregunta interesante y muy acertada al principio del programa. ¿Quién me manipula? Es decir, ¿quién en mí sabe qué botones presionar en una persona para captar su atención e influir en su conciencia-mente y en general en su voluntad y en última instancia en su elección de vida? Y después del libro, Alatra, fue cuando, por ejemplo, también comprendí que una persona puede ser un conductor del principio animal o del espiritual. Él, de hecho, en realidad no produce ninguna acción o algo que pueda llevar a cabo. Es solo que en cierto momento se convierte, por ejemplo, en el conductor del principio animal, pero el principio animal ya está evaluando la situación a través de él, en qué cantidad de personas puede influir y captar su atención, y ya está invirtiendo su fuerza. Así que, digamos, cuando una persona hace algo bueno, si realmente se conecta con la ola de amor de la que hablas, todo fluye a través de ella. Es decir, no es la persona quien lo hace, sino que actúa lo espiritual a través de ella. Pero en la medida en que, digamos, pueda ser puro interiormente para dejar pasar esta ola. Sí, y resulta que, no se es tan puro. ¿En qué está la pureza? La pureza está en seguir tu elección. Está bien. No es que los pensamientos sean puros, sino que los pensamientos vienen, el animal permanece como era, pero elijo el amor, me siento mejor en esto, me siento más cómodo en esto, vivo en esto. Porque en lo animal solo sufro, e incluso en algún lugar, habiendo esparcido mi amor a lo largo de la vida, con el tiempo, en ese exterior, poniendo y distribuyendo mi amor en estas imágenes, con las que alimenté a estos demonios a lo largo de la vida. Resulta que me sacaron todo el tiempo, esta energía para ellos mismos. Y resulta que, yo no podía estar en pureza, ni siquiera podía acercarme a mi espiritualidad. Es decir, resulta que en lo profundo de mi ser, estos objetivos en la vida estaban ahí, están dentro. De hecho, la pureza espiritual es la pureza de seguir su interior, un camino hacia adentro, hacia el alma, y eso es alimentado por este amor, incluso no es eso lo que alimenta, pero es sencillo. Aquí estoy despertando. Me despierto. ¿Dónde está este sentimiento? Es tan genial, tanto, que generalmente trastorna la conciencia-mente, que yo también me duermo, y me duermo con ella. E incluso hay momentos, por ejemplo, cuando algo no va bien, inmediatamente siento esta sensación, o se debilita, o incluso, no ha sucedido nada todavía, y ya la siento, algo ya está sucediendo. Ni siquiera puedo describir este sentimiento con tales sensaciones, de alguna manera, ni siquiera la palabra, doloroso, encaja, esto empieza a desvanecerse, lo sé de inmediato, que habrá alguna situación que no será muy interesante, no muy buena en general. Inmediatamente empiezo a pensar qué, empiezo a profundizar en este sentimiento o tomar medidas, y este es un faro muy interesante para mí. Y no sé para quién es el apoyo espiritual. Para mí es un apoyo espiritual.
No es solo un apoyo espiritual, es la vida. Y eso es lo que vivo ahora, lo que me mantiene en todas las situaciones. Hasta ahora, la mayoría de ellos, aparentemente, como antes, cuando me ofendí por algo, o hice algo más allí. Ahora, cuando precisamente está este sentimiento, de alguna manera, los pensamientos incluso llegan por el borde. Es un sentimiento, es más interesante simplemente, que el resentimiento. Es lo más importante en la vida. Más precisamente, no es lo más importante, es solo que lo vivo. Es un sentimiento muy genial. De hecho, está escrito en el libro, Alatra, que lo más importante para una persona es sentir siempre estos sentimientos en sí misma, es decir, no perder la conexión con su alma, con sus sentimientos profundos. Y esto es un indicador de la posición en la que se encuentra una persona, espiritual o animal. Si se establece la conexión, todo está bien, como dices, sin barreras, sin sentir nada, sin influencias, entonces todo es correcto, todo es normal. Pero en cuanto comienza una incomodidad interna, algún tipo de desequilibrio, la conexión comienza a romperse, y entonces inmediatamente empiezas a comprender que algo está sucediendo. ¿Qué es? Realmente necesitas parar y empezar a restaurar esta conexión, es decir, comprender qué, cómo y lo que está influyendo. Es evidente que las circunstancias externas pueden ser diversas, pero lo más importante es cuánto se puede restaurar esta conexión y contenerla. Y esto es realmente lo más valioso de la vida, mantener esta conexión constantemente, a pesar de cualquier amenaza externa. Y el entendimiento de este valor es claro, pero no es que uno deba mantenerlo. Simplemente, quiero mantenerlo. Yo lo elegí, yo no puedo. Es una necesidad vital, sí, es vital, respiro esto. Respiro estas palabras de nuevo. Simplemente elegir algo diferente. ¿Por qué? Cuando existe esto. Es tan interesante. Así es la vida, esto es real, es la vida real. Tenías razón cuando dijiste que las publicidades negocian con las ilusiones. De hecho, si venden ilusiones, ¿dónde está lo real? ¿Dónde está lo real? Resulta que todo es muy simple. Lo real está dentro de la persona. Y siempre ha estado con ella. Y me parece que es por eso, debido al hecho de que una persona está en ilusiones, que es posible la manipulación mediante la publicidad y otras Totalmente cosas. cierto. En cuanto una persona pierde la conexión con sus sentimientos profundos, se vuelve inmediatamente susceptible a la influencia de la publicidad y otras tecnologías manipuladoras. Como dice el libro, Alatra, una persona solo puede ser influenciada con la ayuda de ciertas tecnologías animal manipuladoras si la persona influenciada está en lo animal. Es decir, si está en una posición espiritual, entonces es muy difícil para él, digamos, porque simplemente verá que ahora se está produciendo una manipulación con su conciencia-mente. Están tratando de evocar algunas emociones en él, para despertar en él algún deseo o algo más, para captar de algún modo su atención. Y existe una lucha, precisamente, por esta valiosa energía humana, la atención. Y aquí también lo entendí por mí mismo. ¿Dónde vive mi amor? ¿Por qué es posible la manipulación? ¿Por qué puede un animal manipular? Porque nuestro amor vive afuera, en algún lugar, que necesita ser conquistado para lograr algo allí. Si vive aquí, manipula lo que quieras, lo que sea. Sí, vi algo, me hicieron algo, pero lo amo. No se puede decir que si la persona ama, no encontrará tiempo para marcar con una cruz cuántas buenas acciones ha realizado. No, lo hará porque ama lo que hace. Realizará las mismas prácticas porque ama hacer eso. ¿Y cómo es posible manipularlo? Si una persona está en el amor, este es un sentimiento con el que se olvida de sí misma, de su animal, y en general de todo, de todo, de todo. Solo ama, está en el amor, es una sensación genial. Es genial. He tenido un descubrimiento así. Pero este descubrimiento, por otro lado, me impulsó a hablar sobre los llamados secretos del principio animal, que, en general, se han vuelto propiedad privada. Así que, en esta ola brillante, puedo quitarme esta piedra del alma. Todo este supuesto conocimiento y observaciones sobre el mundo.
Creo que podemos acercarnos a la segunda capa de pensamientos, la llamada. Vamos, por supuesto, es muy interesante. Después de los anuncios, la segunda capa de pensamientos, que refleja mi supuesta experiencia publicitaria, es el conocimiento manipulador recibido de la mente animal. Quizás para algunos no sea un secreto, pero ese conocimiento, por supuesto, se cuela en muchas propiedades privadas, a menudo gratis, simplemente para manipular. Gratis. Sí, gratis. Solamente manipula. Solamente tómalo. ¿Pero para qué? Repito, para manipular. Una persona piensa que está manipulando, pero en realidad no es ella quien manipula. Es la mente animal la que manipula, y el juego se basa en el orgullo humano. Que soy yo el manipulador. El dios Ar. ¿Y quién manipula? La mente animal. Y le da a la persona una intoxicación, una verdadera intoxicación, una intoxicación de poderío, un éxtasis. Oh, pero parece genial, parece que no hay problemas, pero luego siempre llegan a la persona, después siempre llegan estados desagradables, vacío, depresión y una especie de estado interno repugnante. ¿Quién diría que no ha sentido esto por culpa de los manipuladores? Oigan, manipuladores. Jamás lo creeré. Resulta que toda nuestra sociedad está impregnada de publicidad. Es evidente que necesitamos proporcionar información sobre bienes y servicios, y no podemos prescindir de la publicidad. Pero, ¿cómo nos afecta a todos la publicidad manipuladora moderna? ¿Cuáles son los métodos y objetivos de estas influencias? ¿Quién o qué está detrás de esto? ¿Y por qué nos disgusta tanto la publicidad? No es ningún secreto que, a través de los mensajes publicitarios, alguien ejerce una influencia, ya sea obvia o secreta, en nuestra conciencia-mente, inclinándonos a una u otra elección o acción personal, es decir, a un resultado externo evidente. Esto se logra, por regla general, centrando nuestra atención en algún aspecto específico de nuestra vida, y estimulando la atención hacia él, es decir, potenciando nuestra fuerza de atención, y también aprovechando nuestra incomprensión de nuestra naturaleza interna, la naturaleza dual, en la que existen tanto lo espiritual, como lo animal, así como los hábitos de vivir según los patrones de los programas del principio animal. Según la activación de pensamientos y emociones condicionalmente negativos y condicionalmente positivos en nosotros, toda la publicidad puede dividirse en condicionalmente negativa y condicionalmente positiva. En la publicidad positiva, al transmitir imágenes verdaderamente positivas, la persona se identifica o se compara con ellas, se representan símbolos de consumo o incluso de felicidad real, y se ofrece una forma fácil de encontrarla, entre comillas. Todos hemos visto muchos ejemplos de este tipo de publicidad. Bien, sí. Por ejemplo, se utilizan símbolos de una familia feliz, una persona libre y exitosa, una vida larga y saludable, un líder fuerte y seguro de sí mismo, una infancia feliz, etc., como un macho o una hembra alfa, una persona muy importante, un VIP. Es decir, una persona acepta la oferta de ser así, de sentirlo, es decir, la promesa de felicidad, que surge de una elección o compra, surge como un resultado interno oculto. El resultado obvio, es decir, la compra o la elección, se convierte, en este caso, en un medio para alcanzar un resultado oculto, armonía interior, satisfacción, confianza, y la ausencia de dudas y miedos, una vida llena de sentido y sentimientos profundos. Es decir, todo aquello por lo que todos, sin excepción, aspiramos, en lo que experimentamos una profunda y constante necesidad interior y que asociamos con la verdadera felicidad. Tal ilusión es una ilusión de felicidad. Sí, una promesa de felicidad. Prométeme felicidad. Mañana, sí. Mañana. O compra algo, sí, y la felicidad llegará. Pero, ¿se pueden alcanzar estos estados adquiriendo algo externo, material, finito? En algún lugar dentro, sentimos que no es así y que estamos siendo manipulados. Siempre sentimos que estamos siendo manipulados. Y sentimos el engaño. Sí, por la dulzura del engaño. Vivir en la ilusión se ha convertido en un hábito del humano moderno. Al percibirse solo como un cuerpo temporal, con sus infinitas necesidades, y como un flujo incontrolable de programas de pensamiento convencionales, no podemos separar lo verdadero de lo falso en nosotros mismos. Hemos olvidado cómo distinguir la verdadera y profunda felicidad que siempre nos acompaña, de la felicidad consumista externa, que siempre está ahí afuera, que se debe comprar, conquistar, y luego también protegerse de los demás. Sí, naturalmente, sí. Por eso, es posible manipular nuestra conciencia-mente. Al fin y al cabo, ¿cuántas personas no tienen bienes materiales, salud, importancia ante los demás, no tienen apoyo espiritual interno, y se comparan con los demás? Siempre estará en duda, temeroso del futuro, e insatisfecho con su vida. Y la publicidad, al explotar esta diferencia entre el sentimiento interno negativo de una persona, y una imagen externa hermosa, solo provoca el deseo de quiero, es decir, activa el principio animal. Pero, ¿qué queremos realmente?
¿Y quién en nosotros quiere algo? Depende de qué lado, y con quién esté nuestra conciencia-mente, es decir, a qué fuente estamos conectados. Nuestros deseos provienen de ahí. Al llevar a cabo la voluntad de la fuente, creamos sus acciones, seguimos su objetivo a lo largo de la vida. Al actuar, nos volvemos como la fuente, como fractales. Por cierto, después de leer el libro Alatra sobre fractales, es decir, la idea de que al conectarnos con la fuente, nos volvemos similares. Y como sabemos, un mecanismo que funciona bien, es útil, y lo que está vivo es lo que funciona, lo que crece y se desarrolla, y no lo que no funciona. Es decir, resulta que la naturaleza dual del humano nos da el derecho a elegir la posición de observador, ya sea del principio espiritual o del animal. El animal es consumidor y destructor. El espiritual es creador y autor. Cada uno decide por sí mismo con quién estar. Así, la publicidad condicionalmente positiva ata nuestra profunda necesidad interior, como cebo al pescar, en los anzuelos de acero del orgullo humano, el complejo de inferioridad, la codicia y el miedo, y ofrece un trato con la mente animal. Deséalo, y lo recibirás. Se produce una sustitución, es decir, un engaño. El engaño que hemos elegido, sobre el cual casi todos nuestros pensamientos, deseo oculto, un engaño que dura toda la vida, mediante el cual alguien en nosotros se defiende de sentimientos reales profundos, obligándonos a creer que este engaño es nuestra vida. Pero no amamos cuando nos engañan. Quizás por eso no nos gusta la publicidad, y que nos gusta, que nos atrae de la publicidad atractiva en noticias negativas, series conmovedoras, programas de televisión, escenas de violencia y muerte. O mejor dicho, ¿quién o qué en nosotros consume todo esto? ¿Cuál es esta fuerza que manipula la conciencia-mente de quienes crean y ven la publicidad? La fuerza, que es el cliente externo desconocido del producto mediático manipulador, así como su consumidor interno secreto, en cada uno de nosotros. Esta es la mente animal. Existe gracias a la fuerza de nuestra atención, nuestra fuerza vital. Al conducir su engaño, emociones y pensamientos a través de nuestra conciencia-mente, nos convertimos en sus conductores, en parte de ella. Pero con nuestra fuerza elegimos que sentir, pensar y que vivir. Y la publicidad negativa transmite imágenes y señales negativas que afectan directamente a nuestro inconsciente, activando el orgullo humano, la incertidumbre sobre el futuro, el miedo a la muerte, el complejo de inferioridad, la codicia, el egoísmo y la agresión. A menudo, este tipo de publicidad se utiliza con fines políticos y religiosos. Por ejemplo, especulando sobre el sentimiento y la imagen de la patria, la familia, el hogar, un grupo de personas para tomar el poder, dominados por sus apetitos comerciales o geopolíticos, utilizando, de nuevo, la promesa de felicidad por elección, creando para su gente un sentimiento de desastre inminente, un sentimiento de tiempos difíciles, un sentimiento de anarquía, etc. Y lo principal con estos sentimientos es insinuar o indicar directamente la imagen del enemigo, el culpable de estas emociones, como blanco de la agresión, es decir, de la acción externa de las personas, como una forma de deshacerse de los estados emocionales, formados en la conciencia-mente por manipuladores. Casi todas las estructuras políticas y religiosas de poder del mundo no desdeñan estos medios. Pero esto es solo un juego con los patrones del principio animal en las personas. Al notar estos patrones, o programas de comportamiento, en nosotros mismos, al estudiar su origen, podemos rechazarlos cuando alguien, o algo en nosotros, comienza a activarlos. ¿Por qué se emiten tantas series estúpidas y de baja calidad, con innumerables episodios en televisión? Quizás, para captar nuestra atención durante mucho tiempo, para vincularla a pensamientos y emociones específicos, es decir, para aturdir a la gente. Sintiendo un vacío interior, la presión externa de los problemas cotidianos, una persona común, al ver esto, se hunde en la ilusión de experimentar una vida mejor, evitando la suya propia, eludiendo la responsabilidad de vivir y no aceptándose a sí mismo y a su vida tal como es. Sin trabajar en sí misma, una persona vive los pensamientos y emociones propuestos en las series de televisión. Vive con ilusiones y engaños, habiendo muerto en vida, y alimentando la mente animal con su energía, dando su vida para vivir ellos. Dar la vida por alguien o en nombre de alguien siempre se ha considerado una hazaña, convirtiéndolos en héroes. Entonces, ¿quién nos empuja a tales hazañas? A nivel mundial, la gran mayoría de estas personas. Qué triste. Pero la vida para el individuo es una, y tomando como un hecho su vacío interno, la ilusoria de las decoraciones de la vida externa, se hace visible la verdad, la verdadera verdad, que siempre está cerca. Esta es nuestra alma. Viviendo en el alma, aparece la responsabilidad de la vida. La vida no es una ilusión externa, sino sentimientos profundos. Sin duda, la mente animal no cederá su lugar en nuestra conciencia-mente sin luchar, pero en esta lucha, siempre hay espacio para la hazaña, para dominar el orgullo, el heroísmo en el control de los pensamientos y las emociones negativas. Y hay personas que sienten preguntas, que flotan en el aire, o que están presentes, en la frontera de su conciencia-mente. Son personas que buscan respuestas, pero encuentran aún más preguntas. Para que tales preguntas no surjan en las mentes de los conductores de la mente animal,
se crean respuestas predefinidas, a veces de significado opuesto, pero que, en cualquier caso, conducen a la dirección equivocada. Lo principal es que no busquen. Porque, aquí está, listo, consúmelo. Quizás por eso, tantas series de televisión y películas de divulgación científica se emiten de forma molesta, sobre los misterios de la historia de la civilización, sobre nuevos horizontes de la ciencia, sobre el autodesarrollo con respuestas predefinidas, opiniones autorizadas. ¿Y quién hizo que su opinión fuera autorizada? Aquella fuerza a la que ellos sirven. Sirven, lavando, no solo nuestro cerebro, sino también nuestro inconsciente. Distorsionan el conocimiento, que ha llegado a nuestros tiempos con dificultad, en forma de creencias y mitos sobre la naturaleza interior del humano y el mundo invisible. El concepto mismo de espiritualidad se reduce al nivel de superpoderes en este mundo material. ¿Quién creerá en estos hechos científicos grabados en la historia? Hemos comprobado esta información sobre esos hechos. Lo aceptamos sin apelación. Es decir, lo dijeron y la persona ni siquiera se molestó en comprobarlo. Sí, sí. Es decir, cuán ciertos son los hechos a los que apelan. Por ejemplo, en los círculos históricos científicos existe el concepto de creación de la historia del Estado. Por ejemplo, ¿qué y a quién recordamos, glorificamos o le damos el papel de enemigo? O simplemente, decidimos que no estuvo, y no lo recordamos. Ha habido muchos momentos ambiguos en la historia, pero la historia del Estado siempre ha sido escrita por cronistas de la corte. En todos los tiempos ha sido, y siempre ha sido así. La creación de la historia del Estado es la creación de la estatalidad, para que haya un trasfondo histórico, una causa raíz, para el curso político correcto. De nuevo, objetivos manipuladores. Es decir, estos cronistas de la corte siempre reflejaban la opinión del partido gobernante e interpretaban cada evento según su propia interpretación y para fortalecer la imagen de un gobierno fuerte. La historia, que todos conocemos, consiste casi en su totalidad en una secuencia de guerras, tragedias, el auge y la caída de dinastías gobernantes. Y los héroes históricos son tiranos y conquistadores, destructores de estados, del conocimiento y de las normas, es decir, conductores conscientes y consecuentes de la mente animal. Pero observen a los cronistas, periodistas y medios de comunicación modernos, cuyas opiniones sobre los hechos y acontecimientos que conocen difieren a lo contrario, y les quedará claro quiénes son los cronistas, y qué dirán sobre nuestro tiempo, dentro de muchos siglos. Solo aquello, cuya opinión permaneció en la corte. Los sacerdotes religiosos distorsionan el deseo de la gente por lo espiritual, reemplazándolo por deseos materiales, metas en el mundo material. De nuevo, como en la publicidad, la promesa de felicidad. Danos un centavo, y te prometemos felicidad en la otra vida. Oremos por ello, y así sucesivamente. Bueno, oraremos o no oraremos, pero prometeremos felicidad. Sí, pero prometer, se puede, no es difícil. Nada se caerá. Sí. No hay felicidad en el pasado. Si fuera real en el pasado, estaría con nosotros ahora. Después de leer el libro Alatra, comprendí que solo se puede encontrar aquí y ahora, durante la vida. Las imágenes e ideas negativas que los conductores de la mente animal han difundido a lo largo de la historia de la humanidad con fines publicitarios, es decir, manipuladores, actúan en nuestra conciencia-mente, mediante dichos métodos. La publicidad directa se utiliza, por regla general, en grandes multitudes, cuando es posible el efecto de autoinfección por la negatividad propuesta. Es decir, se trata de la difusión de todo tipo de noticias negativas, que se propagan instantáneamente, manteniendo la atención de las personas en estados negativos de conciencia-mente, convirtiéndolas en transmisoras de negatividad en un estado de alerta constante. Por ejemplo, ¿por qué se transmiten casi exclusivamente noticias negativas en todos los canales de información pública, sin excepción? Estos son la televisión, los periódicos, la radio, Internet. Porque quienes lo hacen se justifican diciendo que las visualizaciones están aumentando. Y las visualizaciones son ratings, dinero. Es decir, el aumento de la negatividad en las personas genera ganancias. Dichas ganancias son como una zanahoria en una caña de pescar, frente a un burro que tira de una carreta con una mente animal. Se puede hacer una comparación humorística. Claro que la zanahoria no les da vida, sino que les lleva a la muerte. Porque al difundir noticias e ideas negativas, propagamos patrones de comportamiento negativo, que la gente empieza a percibir como norma de vida. Y todos se sorprenden por el crecimiento del crimen, la violencia, el número de drogadictos, el colapso de los valores morales, la degradación del arte. Pero son comercialmente exitosos, persistentemente promovidos, tanto los ejemplos modernos
como los clásicos del cine, la música popular y académica, incluso la literatura, el teatro, las bellas artes. ¿Qué representan? ¿Qué infectan? ¿Qué modelos de comportamiento o experiencia de vida transmiten? ¿Qué es? Es orgullo, egoísmo, violencia, agresión, libertinaje, borrachera, drogas, es pisotear cabezas por el bien del propio interés, traición, importancia alfa. ¿Quién, y por voluntad de quién, está promoviendo esto? ¿Quién lo está promoviendo? ¿Quién, de nuevo, es el cliente externo y el consumidor interno secreto? Porque todos los que lo hacen, se encubren, esto mismo se consume. Si alguien consume, significa que en algún lugar está él, ese consumidor en nosotros, que percibe todo esto, y lo necesita. Es decir, se refieren a una palabra como rating. La palabra mágica es rating, el rating. ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¿Qué es esto? Y, repito, si no existiera el consumidor interno, no existirían tales ratings. Por supuesto. Aquí tienes. Y si observas detenidamente este tipo de arte, las conclusiones se sugieren por sí solas, lo verás todo de inmediato. No nombraremos ninguna en particular, solo compruébalo tú mismo. Pero, todos somos personas que queremos vivir en una buena sociedad. ¿Por qué no hay noticias positivas ni modelos de comportamiento? Al fin y al cabo, se pueden mostrar buenas noticias. Que alguien salvó a alguien, que ayudó, que hizo algo por todos. De esta manera, se difunden modelos positivos de comportamiento. Y recordemos, por ejemplo, las grandes manifestaciones, en las que la gente normal, con la ayuda de conductores de la mente animal, se convierte en una multitud furiosa. Al día siguiente, habiéndose calmado, no pueden explicar por qué cometieron masacres, por qué mataron, ocultando sus ojos, tratando de explicar su comportamiento con un principio animal pervertido del concepto de la patria, la integridad del sistema de poder, el miedo a posibles problemas para la familia o el pueblo. Pero todos sufren por esto, tanto los ganadores como los perdedores. Sin duda, hay personas específicas detrás de estos procesos, editores y dueños de los medios de comunicación, figuras políticas y religiosas. ¿Con qué propósito hacen esto? ¿A quién sirven? Creo que, o no entienden lo que hacen, o sirven clara y abiertamente a la mente animal. Y aquí hay un ejemplo de publicidad negativa, aún más sofisticada, que afecta a miles de millones de personas en todo el mundo. Se trata de publicidad como una orden, no una promesa de felicidad, sino simplemente publicidad como una orden. Todos hemos visto la advertencia del Ministerio de Salud en los paquetes de cigarrillos, en blanco y negro. Y los expertos conocen la fuerza de tales inscripciones en el subconsciente. Aquí ya no hay una promesa, sino una orden de muerte, de enfermedad. Dada la tendencia de la gente a la sugestión, y a la enorme cantidad de visualizaciones, de tales órdenes, en paquetes de cigarrillos, en televisión, en internet, en la publicidad exterior, y en las calles, solo podemos imaginar la magnitud del impacto de dicha publicidad en nuestra nación, y en todas las personas. ¿Existen estadísticas sobre muertes causadas por este tipo de publicidad? Por supuesto que no, porque la gente muere de cáncer y de otras enfermedades. Esta es la parte visible. Esta es la parte visible, sí. Los expertos, por supuesto, saben sobre el efecto placebo, que funciona a través del subconsciente, pero por alguna razón, están en silencio. Los funcionarios, que están detrás de la aprobación de tales decisiones a nivel estatal, dirigidas al genocidio de su propio pueblo, también guardan silencio. El efecto placebo se da cuando se administra una pastilla, completamente inofensiva y sin ningún propósito, y se le dice a la persona que funciona de esta manera. Eso es, sí, y la persona cree en ello. Si la persona cree en ello, funciona. Esto brinda precisamente tal acción, en cuya persona creyó. Pero hay un efecto placebo, y viceversa. Algo bueno, también puede ser algo muy malo. Se podría pensar que, por ejemplo, al consumir nicotina o fumar cigarrillos, algo puede ocurrirle a una persona. Es decir, si está en todas partes, tarde o temprano empieza a afectar su subconsciente. Me parece que entra en el subconsciente de inmediato. Es solo que, cuando ya está trabajando en el subconsciente, influye activamente en la conciencia-mente, en la decisión de la persona. No sé cuánto influye a nivel celular, pero el hecho de que influye, y cuántas personas mueren, es obvio. Y por ejemplo, lo mismo puede decirse de la publicidad social contra las drogas. Hay publicidad no contra las drogas, sino de drogas. Te cuentan qué efectos tienen. Por ejemplo, cuando consumes esa droga, al principio te sientes bien, y luego nada. Y luego esa droga, y allí es aún más brusca, te hace gozar, wow. Y resulta que la publicidad no es contra las drogas, sino sobre las drogas. O por ejemplo, publicidad social de un accidente de coche. Abróchate el cinturón y todo irá bien. Sigue siendo aceptable. Pero existe publicidad como, por ejemplo, que un coche circula, y de repente, se estrella, y el asfalto queda cubierto de sangre. ¿Qué es esto?
Se trata, de nuevo, de un programa de acción. Un mensaje emocionalmente fuerte. Una persona tiene miedo a la muerte, naturalmente, le presta mucha atención, y el miedo surge en ella. Pero no es solo miedo, es miedo a un programa. Requiere mucha comprensión, pero estas son solo las primeras capas, que también son muy interesantes. Es decir, resulta que quienes toman decisiones, los funcionarios, guardan silencio, protegiendo sus intereses materiales, su poder, su orgullo. Pero, ¿por qué guardamos silencio todos? ¿De verdad no nos importa cómo vivimos, que influye en cada decisión que tomamos? Y en general, ¿es posible vivir de otra manera? Lo externo es un reflejo de lo interno, como dice el libro Alatra. Y nuestra vida es un reflejo de nuestra constante elección interna. ¿Quién, excepto nosotros, puede elegir a quién servir o a quién no servir? ¿Quién en nosotros puede cambiar nuestra vida? ¿Quién puede salvarnos de los pensamientos de nuestro principio animal? ¿Quién puede elegir por nosotros si amar o sufrir, ver la luz interior o la oscuridad, vivir o existir? Oh, es muy interesante, la verdad. Es realmente así, tú sabes, muy interesante. Y aquí están los puntos que tocaste, la observación de que realmente, una persona que usa la fuerza de un animal, manipula primero. ¿Y qué sucede? Sí, parece que, exteriormente, durante este periodo, cuando ocurre esta manipulación, él se siente así, como el rey de la montaña, que es así, y que le obedecen, y hacía lo que quería, o pasaba otra cosa. Pero en realidad, después, hay una contraprestación, es decir, la persona que usa esa fuerza, en realidad, paga por ella. ¿Y con qué paga? ¿Con qué paga? Sí, con esta misma fuerza. Con una fuerza, que podría llegar a cualquier parte, esta es la fuerza de su vida, y el tiempo de su vida, esto es lo que paga, acortando su vida. ¿Por qué? Por esta intoxicación. Sabemos cómo terminan la drogadicción y el alcoholismo. Sí, termina muy rápido. Sí, pero la muerte del cuerpo no es un momento tan terrible como la muerte de la personalidad que, por así decirlo, trae a este mundo las actitudes y principios vivientes de la mente animal. Aunque, por otro lado, ¿por qué hablamos solo de lo malo? Las personas que cumplen la voluntad espiritual experimentan un efecto completamente opuesto. Armonía interior, luz, plenitud. Entienden por qué viven, se liberan de las ilusiones. De hecho, nace en su interior un sentimiento así, porque no se puede describir de otra manera, que, como dices, te ayuda a vivir y a trabajar, a mirar el mundo con ojos completamente diferentes, y a entender que la sensación de este sentimiento reemplaza todos los beneficios del mundo. Incluso, puedes decirlo de otra manera, todos los beneficios del mundo, sin este sentimiento, están vacíos. Aquí, es totalmente cierto. Porque es este sentimiento el que da sentido a todo en la vida, e incluso a lo que percibimos en el mundo exterior. Tanto interna como externamente. Y en general, este sentimiento es la vida. Y sin él, todo es vacío, todo es finito, todo es mortal, todo pasa rápidamente. Este sentimiento se queda. Porque puedes vivir, trabajar y hacer lo que quieras, pero con este sentimiento, todo tiene sentido. Incluso si haces algo, alguna situación, incluso si parece desagradable para la gente, pero si este es un sentimiento de amor, entonces sientes que todo es normal aquí, todo está bien. Porque no es un hecho que, por ejemplo, algo sea agradable para mi cuerpo, para mí. Incluso si se trata de mis asuntos, es placentero para el alma, es decir, útil para el alma. ¿Qué es útil para el alma y qué es útil para el mundo exterior? Son utilidades diferentes, cosas diferentes. Si siento que todo el mundo parece estar gritando que todo está mal, hay que tomar una decisión, correr urgentemente, hacer algo. Pero siento que no, que todo está bien. Es necesario, así debe ser. Así es como debe ser. Eso es, simplemente, genial. Y no les prometo felicidad a ustedes, ni a los oyentes, todo va bien. No hace falta prometer la felicidad, solo hay que vivirla. Y no hace falta prometer, porque cada persona
puede sentir esta felicidad en su interior hoy mismo. Ahora mismo. Sí, ahora mismo. Sí, aquí, por cierto, con la promesa de felicidad, todos, desde la publicidad hasta los políticos, hasta los sacerdotes, lo posponen para más adelante, es decir, esa felicidad futurista. Érase una vez allá muy lejos. Sí, incluso lejos. Y resulta que una persona, mira dónde está el truco, que la persona rompe aquí y ahora. Primero, le cuentan lo mal que fue todo. Le generan exactamente esos sentimientos, exactamente los que recuerda. Sí, hubo tiempos difíciles, hubo caos, empiezan a alimentarnos con nuestros recuerdos, exagerando los colores. Luego, la persona, aquí, mira, todo esto pasará, si pulsas un botón, y eliges a tal o cual diputado, o compras tal o cual producto, un palillo de dientes extremadamente bueno, tu vida cambiará. Es decir, la persona es lanzada del pasado al futuro, y no puede vivir ahora, la sacuden constantemente, es decir, lo facilitan. ¿Quién hace esto? De nuevo, la mente animal. Del pasado al futuro, del pasado al futuro. Así es como una persona se balancea por la vida, del pasado al futuro. De hecho, no está viviendo, simplemente flota entre el pasado y el futuro. El pasado, que ya fue y ya está muerto, ya no se puede cambiar, y el futuro, que aún no ha llegado. En principio, puede que eso no ocurra, o ser completamente diferente. Eso es, precisamente, lo que sucede con mayor frecuencia, que el futuro resulta ser completamente diferente, no como nos prometen, ni como imaginamos. Solo tenemos una oportunidad, aquí y ahora, de sentir lo que decías, la vida real, aquí y ahora. Y no pienses sobre qué, si lo sientes, has hecho tu elección, el animal desaparece. No desaparece. Simplemente, deja de ser interesante. Por supuesto. Así de simple está dicho. El animal nos ataca solo porque nos interesan sus señuelos, sus objetivos, sus trucos, sus anzuelos, sus anzuelos, sus cebos, ¿entiendes? Que han estado en nosotros desde la infancia, que hemos elegido. Y si no nos interesan, entonces, nada de esto es interesante. Bueno, ¿y qué? Esto es, ¿sabes? ¿Cómo se puede dar un ejemplo tan asociativo? Supongamos, imaginemos que tu conciencia mente es, a grandes rasgos, como una tabla, y que los ganchos en ella, son enganches del animal, estos son los clavos clavados en esta tabla, los ganchos. Y aquí está el principio animal. Si tu tabla es lisa, ni siquiera puede engancharte a nada. Pero sí, por supuesto, hay un montón de cosas clavadas en esta tabla. Entonces, por supuesto, toma y tira fácilmente de tu conciencia mente, en la dirección que necesita ir. Así que los ganchos son nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestros demonios, que, por cierto, nos impiden comunicarnos. ¿Recuerdas? Al principio, hablamos de máscaras. ¿Y qué es una máscara? Repito, es una especie de imagen formada, que alimentamos. Sí, la alimentamos. Sí, lo hacemos. Resulta que alimentamos al demonio toda nuestra vida. Resulta que ni siquiera vivimos, solo vivimos en la ilusión que elegimos en algún momento del pasado, y alimentamos al demonio, supuestamente, nos convertiremos en ese ideal, un ídolo, es decir, un demonio en el futuro. De nuevo, no hay aquí y ahora. Volvemos a pasar el rato. Es decir, nuevamente, queremos parecer así, pero no ser así en la realidad. Sí, pero aquí está el mecanismo, de nuevo, parecer y no ser. Aún necesitas entender estas palabras, lo que significa parecer y no ser. Puedes ser interiormente y parecer desde fuera. Sí, intentando presentarte correctamente, en beneficio a tu orgullo y megalomanía de iluminado. Un vídeo publicitario interno. Por cierto, me gustó mucho esta frase, la presentación de tu máscara, que aquí yo soy tan genial, conmigo todo está bien, y eso es todo. Esto, por supuesto, es interesante. Y a menudo, la gente empieza a creer en esta presentación suya. Sí. Empiezan a entender que son ellos, aquí mismo, yo mismo, aquí estoy viendo que este creyó, aquel creyó, tengo estadísticas de los que creyeron. Te prometo felicidad también. Esto también es, por cierto, un patrón duro, no sé, muy interesante. Es decir, de hecho, toda nuestra vida, se podría decir, está en una publicidad tan ilusoria. Es decir, intentamos creer en un futuro mejor, en algunas promesas, renunciando efectivamente a nuestras vidas, renunciando a trabajar en nosotros mismos, a educarnos a nosotros mismos, a controlar nuestros pensamientos. De hecho, renunciamos a la fuente infinita e invaluable de luz y amor interior, que es el alma, que todos poseemos. Y esta fuente está abierta, realmente abierta.
Es decir, una persona realmente no necesita correr ni ir a ninguna parte. Es decir, simplemente, dirige tu atención dentro de ti. Solo tienes que elegir. ¿Dónde vive su amor? Vive su amor. Para mí, esta conexión con el amor es muy fuerte. Resulta que, honestamente, me encantaron estas imágenes, es decir, me amé a mí mismo en esto. Y que, si cada uno piensa en dónde vive, lo que ama, se puede atar algo a la lógica, pero el cerebro engaña. En cuanto al amor, siempre podemos entender claramente que amamos de verdad. ¿Y por qué? Por ejemplo, realmente, ¿por qué amamos esto? ¿Por qué amamos aquello? ¿Por qué no nos gusta la publicidad? ¿Por qué intentamos forzarnos a hacer algo? Quizás no tengas que forzarte, si tomas una decisión, puedes amarla. Pero, de nuevo, ¿cómo se puede amar? No sé cómo, pero es tan incomprensible para el cerebro, y difícil transmitir esta información sobre el amor. Bueno, eso solo se basa en sentimientos internos. Pero la publicidad es especialmente agresiva, me parece, que a la gente puede no gustarle, porque entienden que en el fondo de su conciencia mente hay presión, manipulación, y lo sienten. Pero, por otro lado, parecen entender que es normal que sea publicidad. Pero, por otro lado, ¿por qué presionar tanto a la conciencia mente, a que diga, elígeme, elígeme? Es decir, quieren este veneno. Eso sí, son drogas. ¿Cuántas veces han visto mis hijos anuncios? Yo los veo, y sigo intentando convencerme. Vamos, no es tan malo. No crees del todo que la publicidad tenga un efecto. Lo sé, lo he oído cientos de veces, y luego los veo, no es tan malo, no es tan malo verlo. Y ahora mira, lo cuentas, y hay una comprensión tan completa de que la publicidad es parte del sistema, y que engancha a cada persona. Oh, es realmente genial, una comprensión tan completa de este proceso desde lo particular hasta el todo. ¿Cómo es posible que esto suceda? Y como el principio animal mismo te convence. No te lo creas. Como si no te lo estuvieras tragando. Y los niños estaban mirando. Pero de repente, la frase aparece en un anuncio. Y sin embargo, aún no lo había admitido del todo. sin embargo influye. En realidad, enciendes conscientemente el conductor de la mente animal, sientas a tus hijos frente a él y claramente, conscientemente lo reciben todo. No puedes creerlo. Y te llevan más lejos. Sí, y te lleva más lejos, y estás nerviosa por eso. Y luego me pone nerviosa que estén mirando. Pero aquí decir que esto se detenga, ya sabes, está bien. Es decir, se protege a sí mismo. Aquí se forma simplemente esta imagen tan sensible. Y resulta que una persona, una personalidad, algo en una persona, es a la vez consumidor y cliente en cada uno de nosotros. Sí. Sí. Es decir, esto ayudó mucho. Me separó de esto. Entendiendo esto, ¿por qué quiero mirar? Me interesan las artes marciales. Pero, ¿por qué me gusta mirar esto? Oh, perdón, el cuerpo femenino desnudo. ¿Por qué? ¿Quién es mi consumidor de todo esto? Sí, ¿quién lo quiere? Sí, ¿quién lo quiere? ¿Quién quiere esto? ¿Quién come todo esto en mí? ¿Y por qué? Aquí es interesante. ¿Por qué se consume? Ya lo es. Si llegó a mí, significa que ya es parte de mí. Una vez que la tragué, ya la alimenté. ¿Es parte de mí esta realidad? Es muy interesante. Incluso decirlo con palabras es una cosa, pero al separarlo de los sentimientos, cuando ella te llega, porque siempre llega dulcemente, la publicidad es condicionalmente positiva. Condicionalmente positiva, sí, ya sabes, es así. Superficial, las emociones y los sentimientos son solo superficiales. Pero en el fondo, comprendes, existe este pensamiento, no, bueno, escucha, algo no anda bien, y luego, bueno, sí, está bien, lo observaré, o haré otra cosa. Una persona se permite embriagar un poco. Esa es la sensación que da una buena imagen. Por lo general, todos nos metemos dentro de ella. ¿Por qué la miramos? Es agradable ver algo bueno en una imagen, bueno, pero también venden algo al mismo tiempo. No da miedo que vendan, pero no prestamos atención a lo que venden, ya se aleja, como si fuera desplazado, en algún lugar del subconsciente, y ya nos gusta simplemente una imagen, alguna buena situación, algo que ya sentimos durante esto, se produce esa intoxicación, sí, y nosotros obtenemos una compra secundaria o algo así, la elección, sí, hemos votado, ya estoy bien, ya estoy borracho. Resulta ser así esta cosa, ¿entiendes? Pero es necesario. Y de nuevo lo mismo, ellos se dan cuenta que comprar una plancha número 150 en su propia economía
De ninguna manera influye en su vida, pero es la imagen lo que los atrapa, la promesa de felicidad. Del hecho de que en este asunto, toda la gente normal desea, simplemente quieren armonía interior, quieren esta fusión con el alma. Y así, los publicistas y todos juegan con este sentimiento, con los mejores sentimientos de la gente, precisamente manipulan, como encajar un gancho en este sentimiento. Ven aquí. Sí, aquí lo más importante, por supuesto, es comprender ¿qué es realmente la felicidad humana? No reside en el mundo exterior. Lo más importante no es en lo externo, sino lo interno. Y si una persona se da a sí misma, a su personalidad y a su espiritualidad, la oportunidad de manifestarse, podrá apreciar todas las ventajas de esto. Porque mucha gente puede decir, sí, digamos que estoy en este sistema, que de alguna manera me siento bien. ¿Por qué dice esto? Porque no ve la diferencia. Es decir, simplemente no puede comprender ni aceptar nada más, o tal vez lo deseaba, pero no ha encontrado esas cosas espirituales tan auténticas en su vida. Y en este momento, todavía necesitas encender, como dicen, la fe, darle una oportunidad a tu espiritualidad y ver cuál es la diferencia entre esto y aquello. Es decir, resulta que una persona no tiene opción hasta que presta atención a su alma, entonces aparece una opción. Y resulta, añadiendo a tus palabras, que la opción, en realidad, solo es aparente. Una persona vive con la ilusión de que tiene una opción. Puede elegir esto, y aquello, y aquello, y aquello. Pero como creo que dijeron en algún programa, una persona simplemente camina en una zanja, girando a la izquierda y a la derecha, pero la zanja. Tú sabes, desafortunadamente, la elección en el mundo de hoy es solo entre un animal y un animal, ya sabes, y eso es todo, sí. Elige entre este animal o este animal, es decir, las cualidades de un animal. Pero, para el mismo asunto la verdad consiste en qué es lo que espera, y también existe lo completamente opuesto, es decir, distinto. Lo que ustedes ofrecen es este abanico, sí. Hay millares de estos deseos allí en general, son alternativas de cómo se puede ser feliz. Y aún más feliz. Sí, aún más feliz, como en la canción, la verdad siempre es una. Es decir, realmente, la felicidad es una, y no es un abanico que se extiende en miles de planos, y no entiendes lo que necesito. Convertirme en un empresario exitoso, o supongamos para una mujer, formar una familia, volar al espacio, o no sé, convertirse en un gran científico o funcionaria. Es decir, la gente busca la felicidad en todo tipo de planos. Y lo has dicho bien, de hecho, es importante conectar con el alma. Aquí es, cuando se trabaja en esta dirección, una persona puede sentir realmente la verdadera felicidad. En la vida cotidiana hay publicidad, después de todo, perdón, es nuestra vida cotidiana, la televisión, la publicidad exterior, la radio, lo que sea. Es decir, ahora todo está invadido de espacios informativos, que la gente, incluso yo me doy cuenta, que a veces piensas, que esto es normal, que existe, y en realidad, esto mismo no es normal. Sí, sí, las normas se limpian, se está limpiando los sentimientos normales. Es decir, todo esto, lo que manipula y lo que sustituye, y resulta que estas sustituciones. Sí, y de nuevo, está la oportunidad de mirar publicidad cotidiana, banal, ya arraigada en el cerebro desde un punto de vista espiritual. Para ver que después de todo, no todo es tan limpio aquí. Creo que no se trata solo de publicidad, toda la vida de nuestra sociedad está impregnada aquí. Porque la publicidad es solo un reflejo, solo anuncia lo ya conocido, aquello que nos atrae. Es decir, el arte, la televisión, todo en general, los objetivos de vida de todas las personas. Los modelos de comportamiento se transmiten en el cine. Sí. Una vez. ¿Qué nos prometen los políticos?
Felicidad en el futuro. En el futuro, sí. Solo en el futuro. Y es porque nos sentimos mal en el pasado. Sí. Pero no dicen que no resolverán los problemas ahora. Pueden prometer resolverlos, pero por lo general no viene nada después. Aún así, me parece que todo se reduce al interior de la persona. Su sentir interior, lo que elige, eso es lo que verá. De hecho, la vida siempre puede ser ambas cosas. Para algunos es terrible, para otros es hermosa. Donde una persona se encuentra por dentro, ya sea con oscuridad o con luz, así es la vida para ella. Totalmente cierto. Creo que aumentará el número de personas que hayan leído el libro Alatra y podrán comprender mejor, por ejemplo, las sutilezas de este mundo y entender dónde está la verdad y dónde está la mentira. Entender este mundo proviene de entender tu naturaleza interior. La naturaleza, por supuesto. Sin esto, es imposible entender el mundo, sin entender tus deseos, tu felicidad, tus metas en la vida. Es imposible. Pero, claro, para mí la frase, ¿dónde vive mi amor?, fue tan acertada, que me di cuenta de lo que amo en la vida. Que pueda descifrar algo con la mente es una cosa, pero es necesario. Pero lo que amo, no me puedo Por mentir. supuesto. Y me di cuenta que yo no amo. Amar el vacío. Amar una especie de abominación en mí mismo, la manipulación. Me di cuenta que esto no es lo que amo. Es un ejemplo revelador de cómo se ha reflejado tu propio trabajo. Es decir, tal vez sea un ejemplo para otras personas de que no es necesario lanzar un boomerang negativo en ningún área, porque tarde o temprano, esta ola puede cubrir y golpear el punto más doloroso. Todos los boomerangs regresan. Y por cierto, es interesante, que algo está mal, que no hay que hacer publicidad, sí, es necesario. La cuestión es que cuando haces algo, siempre lo haces por fuera, y luego sientes algo por dentro. Por supuesto. Eso es lo que haces por fuera. Puedes sentir algo negativo, pero también puedes sentir algo positivo. Al hacer algo por fuera, si estás en una buena ola, en una ola espiritual, incluso si es un policía, él puede estar en una ola espiritual positiva. Por supuesto. Puede ser cualquier otra persona, pero si está en una ola positiva, siempre estará bien, llevará el bien y traerá beneficios a las personas para sus propias almas. Por supuesto. Bueno, muchas gracias de nuevo por una excursión tan interesante. Sí, eso es todo. Gracias a ustedes por estar. A todos les interesa esto, para todos es una guía espiritual. Incluso viendo los programas varias veces, algo nuevo y novedoso siempre resuena en el alma. Y siempre es interesante. No es que ya lo haya visto. El cerebro sabe, pero el alma siente. Siempre hay algo nuevo, algo diferente. Y todo esto sucedió al leer el libro Alatra. Porque no importa cuánto leas, siempre sucede algo diferente en tu interior. Las líneas son las mismas, pero en tu interior hay algo completamente nuevo, los sentimientos gamma y un entendimiento profundo. Gracias. Gracias.